El otro día me llamó un amigo y me hizo una pregunta que me ha hecho reflexionar mucho sobre algo muy importante que el paciente necesita saber para tomar la mejor decisión a la hora de colocar un implante. Quédate conmigo en este vídeo que te va a servir de mucha ayuda. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. ¿Queréis saber qué me preguntó mi amigo? Pues la conversación fue la siguiente. Él me llamó y me dijo: Juan Carlos, me quiero colocar unos implantes. Claro, él vive lejos y no puede venir a verme a mí. Por eso te digo, es una pregunta que me hizo pensar, porque no me suele ocurrir. Normalmente el paciente acude a mi consulta y yo le atiendo y hablamos de lo que él necesita. Según me comentó, estuvo en un par de clínicas o tres y todas le dieron más o menos buena sensación. Todas las clínicas le transmitieron de que el tratamiento efectivamente se lo iban a realizar bien y que él iba a estar contento. Él me preguntaba que cómo podía tomar una decisión correcta sobre en qué sitio se lo podía hacer o no. ¿Qué claves le podía dar para saber y detectar que lo que le habían propuesto, que el tratamiento que le iban a hacer iba a ser el correcto y que los implantes, en este caso, que lo que tenía que hacerse, iban a ser los adecuados para él? Ahí me he dado cuenta de que puede ser una pregunta que podéis tener muchos de vosotros. Es decir, habéis acudido a varias consultas, habéis preguntado por varios presupuestos, os han convencido X clínicas, pero claro, ¿cómo podéis detectar si me van a hacer las cosas bien o no? Entonces he decidido hacer este vídeo. He decidido hacer este vídeo para explicar todas las claves que podéis tener en cuenta para más o menos poder detectar si van a hacer un buen trabajo o puede que falte algo y no quede la cosa como habéis pensado. También te voy a dar unas banderas rojas finales donde bajo ningún concepto deberías de acudir a ese centro. Quiero dejar muy claro que estas 4 claves no van a servir de ninguna de las maneras para evaluar al profesional que os va a tratar. Estas claves no son para que luego podáis decir si ese profesional es bueno o no. Son cosas totalmente independientes. Son indicativos que os pueden ayudar a tomar una decisión, pero que de ninguna de las maneras juzgaría al profesional que os va a atender. Primera clave: ¿quién realiza el diagnóstico? El diagnóstico es aquello cuando acudimos a consulta y venimos porque tenemos un problema bucal, tenemos que buscar una solución, es decir, 2 cosas: ver cómo está nuestra boca y cuál es la solución que le podemos dar para que vuelva a estar otra vez sana. Eso es un diagnóstico. El diagnóstico lo debe realizar siempre el doctor, lo cual quiero dejar claro, para que no haya confusiones ni problemas, no hay que confundir el diagnóstico con el presupuesto. Son cosas distintas. El diagnóstico lo realiza un doctor cualificado y el presupuesto sí que no tiene por qué hacerlo el mismo doctor. Puede tener otra figura, porque en una clínica y en clínicas grandes normalmente hay varios puestos. Está la recepción, está el auxiliar y puede haber un asesor que te va a ayudar a saber cómo puedo pagar esto, las formas de pago que lo puedes hacer, incluso asesorarte sobre las citas, los tiempos que necesitas y demás. Incluso ayudarte un poquito a entender lo que el doctor te ha explicado previamente sobre tu tratamiento. Pero quien realiza el diagnóstico, quien decide qué le falta a tu boca y en qué estado está tu boca, solamente lo puede determinar un doctor. Segunda clave: saber qué porcentaje de acierto tiene ese diagnóstico que os han dado. A la hora de colocarnos implantes dentales, ¿no os ha pasado que habéis ido a clínicas diferentes y os han dado diagnósticos distintos? ¿Por qué ocurre esto? Obviando de que a veces cada profesional puede atacar un problema de manera distinta, a veces lo que ocurre es que le ha faltado elementos de diagnóstico para acertar en un mayor porcentaje en ese diagnóstico. A la hora de colocar unos implantes dentales, ¿qué necesitamos saber? ¿Dónde van ubicados esos implantes? Eso es fundamental. ¿Dónde van ubicados? En nuestro hueso. ¿Qué necesitamos saber fundamentalmente? Es de cajón cómo está nuestro hueso. Si solamente tenemos, imaginemos, en la parte más básica, solamente palpamos en la encía o vemos directamente in situ, nos va a dar muy poquita información de cómo está ese hueso. Podemos intuir, porque es verdad que visualmente y clínicamente vemos muchísimas cosas los profesionales, pero no, vamos a saber un porcentaje pequeñito de cómo está ese hueso. ¿Cómo vamos al siguiente nivel? Haciendo una radiografía panorámica. Una radiografía panorámica nos va a dar una situación en 2 dimensiones. Vamos a saber un poquito qué altura tenemos de hueso para poder trabajar. También muy útil a la hora de colocar implantes. Y es más, ha sido el diagnóstico que hemos hecho durante casi toda nuestra vida, hasta que han salido nuevas formas de imagen que nos ayudan muchísimo más. ¿Cómo podemos llegar a un diagnóstico aún más certero y que ya nos dé una situación casi del 99% de la situación real de nuestro hueso? Es realizando un TAC. Un TAC es una radiografía que vamos a ver en 3 dimensiones, con lo cual me está dando el espacio real del hueso que tenemos, es decir, la altura,
y la anchura y la relación de ese hueso con estructuras que tenemos que conocer a la hora de colocar un implante. Por eso es fundamental, cuando llegamos a una clínica y tenemos que tomar la decisión, dependiendo de las pruebas diagnósticas que nos hayan hecho, nos va a ayudar muchísimo a decidirnos si nos quedamos en esa clínica o no. Tercera clave, ¿qué implante es el que te van a poner? Evidentemente vosotros como paciente no podéis determinar si el implante que vais a llevar es mejor o peor que otros. Y si en una clínica dental te están diciendo que su implante es el mejor, ¿cómo podemos saber que eso es así? Pues normalmente cuando uno está orgulloso de su producto, lo muestra. Y una manera de mostrarlo es que la mayoría de las buenas marcas suelen darte un pasaporte o una carta donde te van a dar la información de todos los implantes que llevas. Es decir, estas pegatinitas son cada uno de los implantes que se le ha colocado al paciente. Entonces esas pegatinas te van a indicar cuál es la marca del implante que llevas, para que tú investigues y mires por ahí, por internet, por Google y más o menos veas un poco qué es lo que son. 2, te va a decir una información muy importante, porque a veces estamos en una localidad, nos mudamos de país, nos cambiamos de sitio, ocurre cualquier cosita y el odontólogo que le vaya a atender nuevo es muy necesario que sepa qué es lo que llevas en boca. No siempre se puede determinar qué tipo de implante llevas. Sin embargo, con esta información, con la pegatina, te va a decir la marca, el diámetro que tiene, la longitud y la conexión de ese implante. Y le va a servir a tu nuevo profesional, si en un futuro cambias de clínica, le va a servir esta información para luego, si ocurre algún problema, poder trabajar ese implante que ya llevas en boca. Y aunque no sea a lo mejor aparentemente muy significativo, si de forma protocolaria, es decir, cada vez que en esa clínica te van a colocar un implante, te dan tu pasaporte con la marca, con el diámetro y con todo, es porque es una manera también que indica que ese profesional está orgulloso. Es decir, cuando tú vayas a mostrar el implante que has puesto, te van a decir, pues lleva usted un buen implante. O cuando tú, que ya tienes la marca que es, vas a por ahí a indagar, puedes averiguar un poquito cuál es la calidad. Con lo cual indica que ese profesional que con las manos abiertas te está indicando lo que te está poniendo, pues oye, es una clave a tener en cuenta para saber que posiblemente lo que te ponga sea un buen material. Cuarta clave, ¿cómo se elaboran los dientes que van a llevar tus implantes? Antes de hablar de esta cuarta clave, normalmente el paciente piensa, me voy a colocar un implante, ya se imagina que va el implante con el diente encima, ¿no? Y no es así. El implante, como lo entendemos nosotros y cómo es el tornillito que va al hueso. Y luego hay una parte fundamental, importantísima, que es la corona. Es el diente o los dientes, si son varios implantes, que van a ir encima de esos implantes. Ambas cosas son importantes y ambas cosas son distintas. El implante es muy importante que sea un buen implante y que tenga una buena conexión. La conexión significa el diente que vamos a meterle a ese implante, pues lo que va a unir ese diente con el implante. Eso es la conexión. La conexión que lleva ese implante es importante. Y el diente que va a llevar atornillado ese implante también lo es. Entonces, lo que vamos a hablar de esa cuarta clave. La cuarta clave es el diente protésico que va a llevar nuestro implante. Y por eso, esta cuarta clave nos puede ayudar a decidir sobre una clínica u otra, dependiendo de cómo se va a realizar ese diente protésico que va a llevar nuestro implante. Para ello vamos a hacer un caso hipotético. Tenemos un implante colocado que ya ha funcionado perfectamente, que se ha integrado, es decir, se ha unido a vuestro hueso y llega a la segunda parte, que es colocarle un diente a ese implante. La cosa más fundamental que tenéis que saber es lo siguiente. Tenemos que transmitir a un laboratorio, es decir, a un técnico que va a realizar ese diente para tu boca, tenemos que transmitir de la forma más fiable cuál es la situación en tu boca. Si esa transmisión de datos es lo más correcta posible, vamos a hacer que esa corona se va a adaptar de la mejor forma a tu boca. Si la transmisión de esos datos al técnico le llega distorsionada o no es del todo fiable, al final, ¿qué nos va a ocurrir? Que puede haber ciertos desajustes que en un tiempo veamos que aquello no funciona. Para eso vamos a ver, aunque hay muchísimos planos, vamos a ver dos formas distintas de realizar una misma corona. Y que os va a ayudar a decidir, pues oye, en esta clínica trabajan de esta forma y me convence más que en la otra que trabajan de una forma más convencional. Y básicamente lo voy a resumir muchísimo, pero os puede quedar una idea clara. Hay dos formas más o menos de transmitir datos o de confeccionar un diente, de una forma digital o de una forma analógica. Cuando vamos a realizar una corona sobre implante, vamos a tomar unos registros de esa situación del implante y la vamos a enviar a un laboratorio. De la forma convencional, analógica, lo que haríamos es que una vez que ese técnico tiene el modelo con la situación del implante y sabe dónde va colocado, va a encerar, es decir, va a hacer una estructura, va a simular un diente a mano, a cera. Va a hacerlo con cera, va a hacerlo por capas y luego lo va a llevar a un dispositivo y con un procedimiento al final va a sacar una estructura con la forma de tu diente que se va a probar en boca y que posteriormente habrá que añadirle una cerámica para ya confeccionar aquello.
¿Cómo se llama este sistema? Se llama colado. ¿Qué puede pasar aquí? Que puede haber distorsiones. Es decir, sobre el molde que yo he tomado se va a poner una cera que a ciertos cambios de temperatura puede haber pequeños errores de ajustes. No tiene por qué ocurrir, pero depende más de la mano del técnico que realice ese trabajo. Y como todo lo manual siempre tiende a que pueda haber más errores o más interpretaciones que si lo hacemos de forma digital. Sin embargo, de forma digital mandaríamos esos registros al técnico y él lo que va a hacer es escanearlo, es decir, fotografiarlo en 3 dimensiones y ya no lo va a tener manualmente trabajando con ceras, lo va a tener en un ordenador. Con lo cual, a la hora de confeccionar tu diente ya va a haber muchísimas menos distorsiones, porque realmente eso va en 3 dimensiones, es un escáner que va a registrar perfectamente lo que tú le has enviado. Otra cosa muy distinta es que tú lo envíes mal, entonces se va a registrar mal. Pero si los registros están bien tomados, eso ya no va a haber una distorsión. Vamos a conseguir mejor fiabilidad, mejor registro de lo que nosotros hemos enviado. Hay una segunda parte que es lo más importante, que es que al hacerlo digital te permite utilizar materiales diferentes, materiales que son mucho mejores que lo que se hacían convencionalmente. Te permite utilizar circonio monolítico, titanio, ciertos materiales que no se podían utilizar cuando se hace de forma analógica. ¿Por qué motivo? Porque lo más importante de todo, una vez que hemos registrado esto en el ordenador de forma digital y el ajuste perfecto, ya no se hace manualmente, directamente va a una fresadora. Es una máquina en 3D que va a empezar a tallar el bloque de material que nosotros queramos poner. O bien circonio, o bien titanio, etc, etc. Ese material lo que va a hacer una fresadora automáticamente del ordenador va a fresar milimétricamente lo que hemos diseñado. No va a haber errores a la hora de la manipulación, porque realmente lo va a hacer una máquina. Evidentemente esto no sale ya listo, va a salir todos los ajustes perfectos a ese implante, la forma y más, pero luego sí que verá el artista, el técnico, lo tiene que terminar, darle textura, darle brillo, color, imagen, etc, 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 para que eso quede estéticamente perfecto. Pero lo que van a ser los ajustes a tu implante de forma digital, siempre va a haber muchísimos menos errores que si lo hacemos de forma analógica, es decir, con colado. Y todo este proceso digital de que estamos hablando, ¿cómo se denomina? CAD-CAM. Es decir, CAD es la captación digital de lo que vamos a hacer y CAM es la fabricación de esa captación digital. Entonces, no es mala pregunta a la hora de que acudas a una clínica para tomar una decisión, es cuando me vayas a hacer las muelas encima de los implantes, ¿cómo me las vas a fabricar? ¿Con un colado, que es la forma analógica, o con CAD-CAM, es decir, de forma digital y fresada, que va a haber mejor ajuste? Pues bueno, no significa, y quiero dejar claro, que aquel que trabaje todavía con colado vaya a quedar mal. Oye, puedes tener un técnico estupendo que te va a solucionar aquello y te lo va a dejar bien y si es bueno, pero dependen más de que aquello se haga bien y de que no surjan errores que luego, oye, pues si viene mal, pues habrá que hacer otra prueba, etc, etc. No te vayas aún, que como te dije al principio del vídeo, aparte de las 4 claves que te van a ayudar a decidir, te voy a dar unas banderas rojas por las que no deberías de ir a un centro que propusiera estas cositas. 3 banderas rojas. Quédate, que son muy importantes. Primera bandera roja, que te pongan más implantes que dientes que necesitas. Ya sé que suena raro, pero algún caso he visto en el cual van a colocar una sola muela y te colocan 2 implantes para una sola muela. Incluso he escuchado decir que la excusa que ponen es que no, como los dientes, este diente tiene 2 raíces, lo ideal sería colocar 2 implantes, 1 por cada raíz. Eso es un sobretratamiento, no es para nada necesario. Otra cosa es que tuviera mucho espacio, que esa muela se hubiera movido y que realmente necesites cubrir el espacio de 2 muelas. Entonces estamos hablando de 2 muelas. Pero si realmente el espacio es de una sola muela y te colocan 2 implantes alegando que es porque la muela tiene 2 raíces, te están engañando, ahí no vayas. Segunda bandera roja, que a lo mejor antiguamente lo podía entender porque se sabía menos, pero hoy en día es inaceptable, que es mezclar implantes con dientes. Es decir, imaginemos que tenemos que colocarnos 3 dientes que nos faltan en boca y colocamos un implante y luego aprovechamos el diente que hay al lado para hacer un puente. Es decir, hacemos 3 fundas, una de ellas va encima de tu diente natural y la otra va encima del implante y en medio la falsa que va a cubrir el espacio. Nunca tenemos que mezclar implantes con dientes. Son elementos distintos. El diente tiene una flexibilidad, el implante es rígido y eso nunca va a funcionar bien en el tiempo. Con lo cual, si vas a una clínica y te propone que para cubrir ese espacio va a utilizar tu diente natural más un implante y va a unir las 2 cositas, no es de fiar. Y otra bandera roja, que a lo mejor puede haber un caso que se pueda justificar, pero nunca, casi en el 95-99% no debería hacerse así. Y es cuando vamos a hacer un tratamiento combinado. No vamos a hacer ortodoncia y a la vez necesitamos implantes.
Siempre primero la ortodoncia y lo último que se colocan son los implantes, por un motivo muy claro. Los dientes los podemos mover con la ortodoncia, los implantes no. Si estamos colocando implantes previamente a hacer esa ortodoncia, estamos limitando los movimientos de los dientes que tenemos que mover, con lo cual el especialista que vaya a hacer la ortodoncia se va a ver mucho más limitado a la hora de resolver tu tratamiento por culpa de que hemos colocado los implantes previamente. Con lo cual, si te hablan a veces de mea, lo primero que te coloco son los implantes antes de la ortodoncia. Cuidado, porque puede ser más que un motivo médico, un motivo económico. Te coloco los implantes, ya me llevo eso y luego ya la ortodoncia. No. Siempre, primero hay que corregir los dientes si es necesario hacer la ortodoncia y lo último que colocaría, viendo los espacios que nos han quedado, son los implantes que necesitemos. Bueno, y ante todo agradecer a mi amigo Julio que me hizo esta llamada para preguntarme esta duda y ha hecho que haga un vídeo que yo considero muy interesante. Por cierto, Julio, si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y suscríbete a mi canal que aún no te has suscrito. Pero bueno, ahí os dejo. Un saludo.